Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y vamos a hablar acerca de machos alfa en problemas. Soy la doctora Eleni Ramírez, endocrinólogo. Cuando decidí hacer esta conferencia, no sabía si hablar de disfunción eréctil o disfunción sexual. Para poder tomar la decisión, tenemos que distinguir entre ambos términos. La disfunción eréctil es la incapacidad para lograr o mantener una erección suficiente que permita una relación sexual satisfactoria. A diferencia de la disfunción sexual, que es un término más amplio, que implica la incapacidad para lograr una relación satisfactoria, ya sea por problemas en la erección, la eyaculación o el deseo sexual. Es decir, se verán afectadas cualquiera de las fases de la respuesta sexual descritas por Master y Johnson. Como endocrinólogos se van a dar cuenta que nosotros trabajamos el término más general, la disfunción sexual, porque no solamente trabajamos de la parte eréctil, sino también de las otras alteraciones en las mesetas o en las fases de la respuesta sexual. La disfunción eréctil no es una realidad lejana, la tenemos muy cercana y eso lo dice el estudio poblacional DENSA, donde se evaluaron poblaciones de Ecuador, Colombia y Venezuela. Y de forma llamativa van a verificar cómo en esta lámina vemos que Venezuela, ellos trataron de identificar en estas poblaciones si la disfunción eréctil era moderada, leve o severa en estas poblaciones. Vean cómo Venezuela lleva la cabeza en la disfunción eréctil leve y moderada y está bastante cerca de ser una de las que está en porcentajes más elevados en la disfunción eréctil severa. Esta prevalencia está dada por estos porcentajes. Ecuador tiene un 52,1%, Colombia 52,8% y miren cómo Venezuela se va a 55,2%. La clasificación de la disfunción eréctil de la Sociedad Colombiana de Urología está dada por disfunción eréctil orgánica y psicógena, siendo la disfunción eréctil psicógena generalizado situacional y la orgánica se divide en vasculogénica, neurogénica, anatómica y endocrinológica. Nosotros en estos próximos minutos vamos a hablar acerca de la disfunción eréctil orgánica, vasculogénica, aterogénica y la endocrinológica. La erección es un proceso bastante complejo, es un proceso neurovascular, donde bajo estímulos visuales, auditivos y la imaginación se activan los centros corticales superiores. Asimismo, esta activación va a activar o va a producir cambios en el núcleo preóptico, el núcleo arqueato y el núcleo paraventricular, para estimular la liberación de dopamina y oxitoxina, las cuales a través de la médula espinal van a ir al sistema simpático y parasimpático y de ahí al plexo pélvico, donde en el pene van a inducir la liberación de óxido nítrico sintetasa neuronal y que al final van a llevar a la producción del óxido nítrico. Además, el óxido nítrico tiene otras fuentes, como por ejemplo la arginina. El punto final, y esta estrella está puesta aquí porque este paso es vital para el desarrollo de la función sexual o la erección. Cuando usted tiene el óxido nítrico, este va a través de vía guanilato ciclasa a transformar el GTP en GMP cíclico. Este paso también es importante porque el GMP cíclico va a permitir la fosforilación proteica y va a permitir la relajación calcio dependiente del músculo liso trabecular, por tanto la vasodilatación y la erección. En este punto, activan los inhibidores de fosfodiesterasa, porque la fosfodiesterasa hace que este GMP cíclico, que es vital para lograr la vasodilatación, se degrade a GMP. Entonces los inhibidores actuarían en este punto. Pero es que no solo es un proceso neurovascular, es un proceso hormonal, donde comienzan unos estímulos a nivel hipotalámico con la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas, la cual va a ir al hipotálamo, donde vamos a producir FSH, que va a ir a las células de Sertoli y va a producir inhibina. Esta inhibina, a su vez, inhibe el FSH. Con respecto a la LH, va a ir a células de Leydig y va a estimular la producción de testosterona, teniendo en este punto una retroalimentación negativa. Entonces tenemos un proceso que es neurovascular y hormonal, cuyo punto final es lograr esto. Relajación del músculo liso trabecular, la dilatación de las arteriolas, la compresión del plexo venoso y la expansión de la túnica albuginea. Esto es la erección. Y es así como pasamos de esto a esto que es el pene erecto. Las causas endocrinometabólicas me tomé el atrevimiento de dividirlas
en tres factores que le dicen que le van a garantizar un matrimonio feliz. Es decir, tenemos que tener algo viejo, algo nuevo y algo prestado. Vamos a hablar primero de eso viejo que tenemos. Con respecto a lo viejo, tenemos las patologías tiroideas. Las patologías tiroideas, donde tenemos elevaciones de la TSH, van a llevar a una elevación de la prolactina, y la prolactina, al ser una hormona inhibitoria, va a producir disminución de la actividad dopaminérgica y disminución de los pulsos de hormona liberadora de gonadotrofinas, lo cual como punto final va a llevar a una reducción de la testosterona. Esto va a tener como consecuencias lo que les decía, una disfunción sexual, porque vamos a tener alteración en el deseo, en la erección y en la eyaculación. Con respecto al hipertiroidismo, es un caso particular, porque el hipertiroidismo produce eyaculaciones precoces, muchas veces relacionados con la ansiedad, pero hay unos cuantos estudios que le dicen que está relacionado con el efecto que tienen las hormonas tiroideas sobre el reflejo eyaculatorio de las glándulas seminales. La evidencia de esto son estos estudios que salen en Journal Clinical Endocrinology del 2005, donde en la primera gráfica vamos a verificar los efectos del hipotiroidismo en estos pacientes. Disculpen, del hipertiroidismo. En el hipertiroidismo vamos a tener una elevada incidencia de deseo sexual hipoactivo, de pérdida de la eyaculación. Miren cómo predomina la eyaculación precoz y la disfunción eréctil, que cuando son sometidos a tratamiento mejoran de forma importante. En el hipotiroidismo, vamos a verificar que el deseo sexual hipoactivo es lo más frecuente junto con la eyaculación retrasada, más no la eyaculación precoz. Y hay una alta incidencia también de disfunción eréctil. Entonces, los patrones son diferentes en el hiper y en el hipotiroidismo. Con respecto a lo viejo, tenemos también la hiperprolactinemia. Ya hemos hablado de que la prolactina es una hormona inhibitoria. Entonces vamos a ver cómo la hiperprolactinemia induce disminución de la libido, retraso del orgasmo y disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque al estar la prolactina elevada, van a disminuir los pulsos de gonadotrofinas. Otra patología endocrinológica que no es nueva es la alteración del estradiol. Los elevados niveles de estradiol ejercen el efecto inhibitorio que ejerce la testosterona, que es disminuir, inhiben la LH, y al inhibir la LH, ahora va a inhibir la testosterona. Es muy importante recordar que un paciente que tiene elevado el estradiol tiene que tener tres causas. O es un paciente muy obeso, o es un paciente con lesiones tumorales a nivel testicular, así que tiene que ser muy bien valorado por el urólogo, o puede tener hepatopatías. En las causas viejas tenemos el hipogonadismo. En conferencias posteriores lo vamos a estudiar más a fondo, pero para que tengamos una idea, el hipogonadismo primario es de origen sexual, y tenemos los hipogonadismos hipogonadotrópicos, los síndromes de Kalman, el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Tenemos los que son órganos resistentes por déficit de alfa-5 reductasa, y tenemos los hipogonadismos relacionados con la edad, del cual vamos a hablar en este momento. El hipogonadismo relacionado con la edad es lo que antes se llamaba andropausia y que ahora se llama hipogonadismo masculino de inicio tardío. Esta es la imagen típica que van a ver en el paciente abuelito que va a ir a su consulta. ¿Por qué este paciente presenta hipogonadismo? Primero debemos decir que la prevalencia es muy alta. En todos los estudios poblacionales, en la medida que avanzamos en edad, hay más posibilidades de tener hipogonadismo. Y, por supuesto, disfunción sexual y eréctil. ¿Por qué se está produciendo todo esto? Porque aumenta la proteína ligadora de hormonas sexuales. El estradiol no puede disminuir lo suficiente, por eso ven en estos pacientes la ginecomastia. Disminuye el volumen de las células de Leydig, lo cual va a llevar a reducción de testosterona y por consiguiente elevación de la LH, y disminuye el volumen de las células de Sertoli, encontrando entonces una FSH elevada y obviamente la alteración a nivel de la fertilidad. De estas causas que son conocidas, esto que les voy a hablar representa toda una conferencia, pero sin embargo lo voy a puntualizar en esta diapositiva, que me tomé el atrevimiento de copiar y modificar de una que fue presentada en Congreso de Endocrinología. La diabetes, la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión van a llevar a una reducción de la testosterona, pero a su vez la reducción de la testosterona puede llevar a estas patologías. Lo que tienen en común la reducción de testosterona y esas patologías metabólicas es la presencia de un tejido adiposo visceral, el cual es capaz de producir citoquinas proinflamatorias,
disminuir el óxido nítrico y aumentar la lectina, produciendo una resistencia a la lectina que es evidente incluso a nivel del área genital masculina. Estas sustancias proinflamatorias van a tener un efecto a nivel hipotalámico, a su vez hipofisiario, y esto va a tener una repercusión a nivel del testículo, donde vamos a tener una disminución de la testosterona. Y es aquí como iniciamos un círculo vicioso. En las causas viejas me interesa que vean esta gráfica. Fíjense como el 40% de las causas de disfunción eréctil son vasculares. La diabetes representa el 30%, las medicaciones el 15%, las neurológicas el 10%, las cirugías pélvicas, radiaciones y traumatismos el 6% y las endocrinológicas el 5%. Este paciente, como ven, es un paciente que es una bomba de tiempo. La disfunción eréctil es considerado hoy día un marcador temprano de enfermedad vascular. Cuando un paciente llega a su consulta refiriendo que hay disfunción eréctil, muy probablemente le está avisando que ya hay daño vascular en otras áreas. Es por eso que en el equipo de trabajo en el cual estamos el día de hoy, donde estamos urólogos, ginecólogos y sexólogos, es vital que incluyamos al cardiólogo para hacer diagnóstico de patologías cardiovasculares tempranas y que nos pueda ayudar al control de este paciente y prevención de mortalidad. Ya vimos lo viejo y vamos a ver lo nuevo. Con respecto a lo nuevo, tenemos el COVID o el SARS-CoV-2. Ya es bien sabido que este virus, él se une al receptor de la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina. Y está visto que tenemos de este tipo de receptores en muchas partes, incluso en el testículo. Cuando el virus se une a su receptor a nivel testicular, va a producir reducción de la testosterona, va a producir por un componente inflamatorio y estrés oxidativo, va a producir fragmentación del ADN del espermatozoides, va a producir daños en las células de Leydig que van a conllevar alteraciones en la espermatogénesis. El daño no está solo producido por la unión del virus al testículo, sino también porque el estrés psicológico, los fármacos que se utilizan durante este tipo de procesos. Y está visto que en estos pacientes hay una infiltración de macrófagos, linfocitos, CD4, que termina produciendo toda una cascada inflamatoria que produce daño testicular y por tanto alteraciones hormonales, hipogonadismo, infertilidad. Lo tenemos en otro gráfico acá. El virus del SARS-CoV-2 va a unirse a su receptor y va además a disminuir la arginina, que es, como les decía al principio, un sustrato importante para la producción de óxido nítrico. Es por estas vías que él va a llevar a una reducción del óxido nítrico, a una tormenta de citoquinas, a daño testicular, reducción de testosterona, de la dopamina y disfunción endotelial y disfunción eréctil. Con respecto a lo nuevo, o mejor dicho, a los prestados, vamos a tener los disruptores endocrinos. ¿Qué es un disruptor endocrino? Una sustancia química que simula ser una hormona y por tanto tiene la capacidad de hacer el efecto de esta hormona, alterar su transporte e incluso alterar su función en general. Entonces, tenemos un receptor que debería estar uniéndose a nuestra hormona liposoluble, pero nuestro disruptor endocrino, ese gran simulador, se va a unir al receptor, llegando de esta manera este complejo a el área del ADN y eso va a producir alteraciones en la transcripción genética, que al final es lo que vamos a llamar epigenética. La importancia de los disruptores endocrinos es que la tenemos en todos lados. Son esas sustancias o esa contaminación ambiental que tenemos, es el uso de los vasos plásticos, es el uso de todos estos enlatados la cubierta que tienen por dentro, es el uso de los conservantes en algunos alimentos. Es decir, que no es algo ajeno a lo que vemos el día a día. Estos disruptores endocrinos, a nivel de la formación del embrión, pueden producir daños en las células de Sertoli y por tanto van a alterar las hormonas antimulerianas, lo cual va a evitar la degeneración de los conductos mullerianos. Por tanto, no va a poder lograrse ese efecto del desarrollo del testículo y, en el caso del varón, el evitar la producción, la formación de las trompas y el útero. Con respecto a las células de Leydig, vamos a ver que va a tener un efecto en la producción de testosterona. Al no haber suficiente testosterona, se alteran los conductos de Wolff y por tanto no vamos a conseguir el desarrollo del epidídimo, de los vasos deferentes y las vesículas seminales. Y a nivel de los ductos urogenitales, alterando el escroto y el pene. Estos disruptores endocrinos tienen
otra función sobre un mediador bien importante a este nivel, que es el factor parecido a la insulina, el cual, cuando está afectado, va a impedir el desarrollo del cubernáculo y por tanto va a alterar el descenso testicular. Esto nos va a llevar que en estos pacientes vamos a conseguir alteraciones del tracto urogenital en su desarrollo, hipospadias, criptorquidias, alteraciones en el desarrollo puberal, se va a alterar la espermatogénesis, se produce ginecomastia, hay disforias de género, hiperplasias prostáticas, traduciéndose todo esto en una alteración endocrinológica en la reproducción y en la salud sexual del hombre. Una vez conocidas las causas, vamos a hablar del diagnóstico. Y como siempre, la historia médica es lo más importante. Si no preguntas, no vas a encontrar. No todos los pacientes llegan a la consulta preguntando que tienen disfunción eréctil o a veces es lo último cuando ya están en confianza con el médico. Entonces, hay que preguntar. Una herramienta interesante para esto es la IIEF, que es una herramienta internacional de uso incluso para realizar estudios, donde con un interrogatorio básico que incluso el paciente puede contestar antes de entrar a la consulta, podemos estadiar la severidad de la patología. Tenemos la versión corta, que realmente te pregunta básicamente sobre la disfunción eréctil y les voy a comentar una de las preguntas. Te dice, ¿cómo califica la confianza que tiene en poder mantener una erección? Esto va a tener un puntaje, así van a ir otras preguntas. Y si suman más, el paciente tiene una disfunción eréctil más severa. Si suman menos, no tiene disfunción eréctil o la tiene muy leve. La versión extendida te habla más de disfunción sexual. Por ejemplo, tenemos una pregunta que te habla durante las últimas 4 semanas con qué frecuencia logró una erección satisfactoria. En otra tenemos durante las 4 últimas semanas de la relación sexual, cuál fue el grado para mantener la erección. Durante las últimas 4 semanas, durante el estímulo o la estimulación o la relación sexual, con qué frecuencia eyaculó. Y esta última que nos habla del deseo sexual. Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia has sentido deseo sexual? Lo mismo, tiene un puntaje, puntaje, mayor disfunción sexual. Vamos a puntualizar, y esto es importante para anotar. El paciente, vamos a evaluar sus antecedentes médicos y psicosexuales. Vamos a identificar otros problemas que estén relacionados con esta disfunción sexual. Es decir, de repente no es nada más disfunción eréctil, el paciente ha disminuido la libido, las erecciones, tienes eyaculador precoz, eso es importante identificar. Debemos identificar lo que son conocidos como causas habituales, que son las causas hormonales, patologías tiroideas, hiperprolactinemias. Debemos identificar factores de riesgo. El paciente es diabético, es fumador, es hipertenso, es alcohólico, todo eso es importante. Y obviamente la evaluación psicosocial. Todo esto va a llevarnos a una exploración física centrada y finalmente a la solicitud de paraclínicos que son vitales para este tipo de pacientes. Tenemos que ver su glicemia, urea, creatinina, el perfil lipídico, hepático, la testosterona total y no libre, porque realmente la testosterona libre no tenemos kit en el país que nos permita una relación o un valor que sea fidedigno. LH, FSH, prolactina, TSH y T4 libre. Para devolver la testosterona libre, recuerden que sobre todo se solicita o se busca incluso calcular en pacientes en quienes consideramos que van a tener alteraciones en la hormona en la proteína ligadora de hormona sexual y que por tanto puede alterar la biodisponibilidad de la testosterona. En el tratamiento, y esto también pueden tomar nota, vamos a conseguir, o lo primero que tenemos que hacer es identificar y tratar causas curables entre comillas, porque en este caso estamos hablando de patologías hormonales, que se supone que cuando usted tiene un hipertiroidismo y lo mejora, el paciente debe mejorar. Si usted tiene una diabetes y está controlada, el paciente debería mejorar. Lo otro es modificar hábitos y factores de riesgo. Si es fumador, deje de fumar. Si es muy gordito o tiene aumentos de peso, hay que trabajar la alimentación, la actividad física. El sedentarismo está muy relacionado con la disfunción eréctil y sexual en general. Y identificar otros factores de riesgo que no hayamos identificado previamente. Todo eso, una vez que tengamos esta parte, necesitamos sentarnos con el paciente e identificar las necesidades y expectativas que tienes. O sea, el paciente a veces se establece metas que pueden ser complejas en base a su edad o a su condición. Entonces, uno tiene que aclarar, ver qué quiere el paciente y explicarle hasta dónde puede llegar. Después, iniciamos los tratamientos. Y la primera línea de tratamiento son los inhibidores de fosfodiesterasa. Y la testosterona la ponemos interrogada porque ahorita vamos a comentar de ella. Una vez que iniciamos medicación, ahora viene el reinterrogatorio.
¿Cómo fue su respuesta eréctil? ¿Mejoró su función sexual? ¿Tuvo efectos secundarios? ¿Está satisfecho con el tratamiento? Y ahí vamos a saber qué tan bien encaminados estamos. En el tratamiento, vamos a hablar de los inhibidores de fosfodiesterasa 5, y estoy segura que recuerdan las primeras láminas que presentamos, donde bajo una estimulación sexual el paciente va a liberar óxido nítrico, que se va a transformar en GTP, GMP cíclico, y se degrada a GMP, siendo el GMP cíclico el que nos va a llevar finalmente a la relajación de los cuerpos cavernosos y vasodilatación de los músculos lisos que va a permitir la erección. Los inhibidores de fosfodiesterasa trabajan aquí. Esta enzima va a permitir esa degradación de este GMP cíclico. Entonces, si actuamos a este nivel, vamos a aumentar este sustrato que es GMP cíclico y por tanto aumentamos las posibilidades de una erección satisfactoria. Es considerado un tratamiento de primera línea con evidencia 1A. Algunos estudios demuestran que la dosis diaria mejora los resultados con evidencia 1B. Y tenemos un grupo de pacientes no respondedores. Cuando usted tiene un paciente que no es respondedor, tiene que verificar primero si está bajo el estímulo sexual adecuado. Después, si este paciente tiene causa de disfunción eréctil o sexual que usted aún no ha identificado. Luego, ¿cómo es la toma del medicamento? Porque muchas veces mandamos la medicación y no le explicamos al paciente cómo debe consumirla. Por ejemplo, todos estos fármacos tienen en común que deben ser ingeridos lejos de las comidas y que el tiempo de respuesta mínimo es media hora. Sin embargo, hay algunos pacientes que tardan un poco más, así que el paciente tiene que estar muy claro en eso. Cuando el paciente usando de forma adecuada el medicamento, sin otra patología coadyuvante y tomándolo como debe ser y sin, con la estimulación adecuada, como les dije ahorita, si tenemos 4 veces con fallas, este paciente tiene disfunción eréctil, que está bastante complicada y hay que trabajar de otra manera. Con respecto al uso de la testosterona, es importante entender que no es para todo el mundo. Se considera eficaz para pacientes con disfunción eréctil vasculogénica y con déficit de testosterona. Restaura la función eréctil en pacientes con hipogonadismos que no responden a inhibidores de fosfodiesterasa, con evidencia 1B, como les dije ahorita. Pacientes con hipogonadismos no demostrados no van a mejorar con el uso de la testosterona. El estudio de Parker y colaboradores nos van a mostrar cómo el uso del undecanoato de testosterona unido al taldanafil usado on demand, o sea, cuando el paciente lo necesita, es poco menos efectivo con un índice de IIEF de 42 versus, es decir, mientras más elevado, recuerden, la situación está un poquito más complicada, versus 32, que es el paciente que usa el undecanoato junto al taldanafil diario. Es decir, no son datos tan concluyentes ni tan importantes, pero obviamente evidencia nuevamente que quizás el uso diario del fármaco puede ser más efectivo. Para buena noticia de todos, está ya aprobado por la FDA el Yatenso. El Yatenso es testosterona vía oral. Se inicia con dosis bajas 2 veces al día y se va titulando según el requerimiento del paciente. El mayor temor cuando usamos testosterona vía oral es la hepatotoxicidad. Sin embargo, la FDA ha evidenciado, y por eso aprobó el Yatenso, que la hepatotoxicidad en este caso, si bien es cierto que tenemos que vigilar, no es tan severa o no suele presentarse. Importante, cuando usamos testosterona, el paciente debe ser monitoreado antes, durante el tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento, debe ser valorado por el urólogo. Debemos identificar que no hay alteraciones prostáticas, debemos tener unos antígenos prostáticos en la mano, debemos vigilar el hematocrito porque va a cambiar durante el uso del tratamiento y tenemos que hacer controles regulares para evidenciar que no estamos produciendo daño, sino que el paciente está obteniendo un beneficio sin producirse ningún daño que pueda ser más importante de lo que esperamos. Por tanto, el paciente tiene que estar claro que al iniciar estos tratamientos debe mantener su control no solo endocrinológico, sino también urológico. Simplemente para que tengan una idea, esta es una comparación de las guías de la Asociación Americana de Urología y de la Sociedad de Endocrinología con respecto al manejo de estos pacientes. Básicamente es lo mismo, solamente cambian un poco los tiempos en que se utiliza o se solicitan algunos estudios, como pueden ver, por ejemplo, los momentos en que se solicita la prolactina. La Sociedad de Urología dice que no se pida hasta que no veas testosterona baja porque se supone que es el medio por el cual la prolactina produce la disfunción eréctil. Sin embargo, la Sociedad de Endocrinólogos la solicita de una vez. ¿Por qué? Porque incluso está visto que la prolactina tiene un efecto a nivel peneano que puede alterar, sí, necesariamente usar como mediador la testosterona
la erección del niño. Además, un poco con respecto a los valores. Para el diagnóstico, la Asociación de Urología utiliza menos de 300 nanogramos por sobre decilitro y la Sociedad de Endocrinológica menos de 264. El resto básicamente es bastante parecido. Voy a terminar este segmento y esta conferencia poniéndonos una tarea, que creo que ya hice casi toda la tarea. Esta tarea la voy a hacer leyéndole, tomando el atrevimiento de leerle unas frases de una estrofa de esta canción que seguramente todos conocen, que es de Simón Díaz. Y esto dice así: y si una potra alazana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta y no le obedece a trueno ni le paran falsas riendas. Entonces, ¿será cierto que solamente necesita ese caballo viejo una potra alazana o hay otros factores involucrados? Se los dejo como tarea.